¿Alguna vez te has preguntado cómo perseverar en la oración? ¿Has querido orar y tienes buenas intenciones, pero hay momentos en los que dices, pero quiero orar, pero ¿de qué oro? O empezaste a orar y resulta de que hay muchos distractores y no entendías qué es lo que estaba pasando. O empezaste a orar y de repente te viene a la mente cosas que estabas queriendo realizar o cosas que vas a hacer en los próximos 30 minutos, o quizás estás pensando en qué vas a preparar para comer o qué se te olvidó en la casa. ¿Alguna vez has tenido esos pequeños inconvenientes cuando empiezas a orar? Bueno, déjame decirte que no eres el único ni la única, ya que a todos nos pasa. Normalmente tenemos buenas intenciones, pero a veces hacemos todo lo contrario. En el caso del apóstol Pablo decía, las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer termino haciéndolas. Por supuesto, esto no es una justificación para no perseverar en la oración. Pero nos podemos dar cuenta de que al estar en el mundo hay muchas cosas que no corresponde a la conexión con Dios. Y cuando nosotros oramos, sabemos que estamos hablándole a Dios. Y cuando leemos su palabra, Dios nos está hablando a nosotros. Pero, ¿cómo perseverar en la oración? Hemos llegado al final de nuestro estudio, prácticamente nos llevó varios meses, y ha sido una gran bendición haber encontrado que la carta de Pablo hacia los de Éfeso no solamente era para ellos, sino es para ti, para mí, para la iglesia de hoy y la iglesia futura también. Y el propósito de este estudio lo vemos en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 13, que dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, entonces, recuerda que esto no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia, ¿sí? Resistencia. Hay un versículo que dice, el que persevera hasta el fin será salvo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro estudio de hoy. El tema en sí está en la lección número 21 y se llama Perseverando en la oración. Como hemos estado comentando, nuestra base escritural siempre es la que nos va guiando, es la Biblia, la palabra de Dios, aunque muchas veces hacemos comentarios personales o hacemos comentarios del escritor de este estudio. Podemos ver que este es nuestro cuaderno de trabajo con el cual estuvimos desarrollando todos estos meses nuestras actividades en nuestro hogar, previos a venir al estudio bíblico, y quienes lo hicieron pues tomaron ventaja de ello, porque cuando ya estamos en la clase en sí, en el estudio, es más fácil darse cuenta de qué se trata. Y y cuando no lo preparaste con anticipación, entonces llegas aquí y te encuentras con que de qué se está hablando, y no conectamos muchas veces el estudio con nuestra propia vida personal. Entonces, a continuación vamos a hacer una oración, y si me acompañan poniéndose de pie, hermanos, y los hermanos que están en las redes sociales, también, si quieres ponerte de pie, o vamos a orar. Amado Padre Celestial, ha sido un gran
privilegio, Señor, el que nos hayas traído este estudio de la carta de los Efesios, en los cuales nos haces ver cuál es nuestra identidad en ti. Y que de esa manera nosotros podemos estar plenamente seguros de que todo lo que tú dices es real y verdadero, y que el propósito de cada estudio no es para glorificarnos nosotros, ni tampoco para jactarnos, ni mucho menos creernos más que los demás, sino por el contrario, el único propósito para estos estudios es para darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, y que podamos demostrar en nuestra vida cotidiana cómo es que a través de tu bendita palabra vas transformando la mente y los corazones de cada ser humano. Por supuesto, es del que quiere, ¿sí?, del que está en disponibilidad. Porque a veces sabemos, Señor, también que el enemigo pone trabas, obstáculos, pero qué bien que en esta lección que estamos terminando, tú nos pudiste hablar a través de la voz del apóstol Pablo, diciéndonos que tenemos una armadura, y que con esa armadura, y poniéndonos toda esa armadura, nosotros podemos detener todos los dardos de fuego que el enemigo lanza a su pueblo, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, cada día de su vida. Ahora estamos plenamente entrenados, Señor, para que podamos estar conscientes de que el enemigo nos está atacando a cada instante de nuestra vida, pero que también con tu bendita palabra, Señor, podemos no tan solo defendernos, sino al contrario, atacar para que el enemigo, tu adversario y nuestro adversario, Señor, pueda huir de nosotros. No tan solo queremos sentirnos gozosos de que el enemigo huye, sino al contrario, sino que tú tienes el control, no nada más de él, sino también de nuestras propias vidas. Te damos gracias en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, los versículos que tenemos en esta ocasión se encuentran en el capítulo 6 de Efesios y vamos a ir desde el verso 18 hasta el 24. Prácticamente es la recta final, ¿sí? Si tienen sus Biblias, hermanos de las redes sociales, familia virtual, pero si no, también vamos a tenerlos en pantalla para los hermanos que están aquí en el templo. Aquí en la pantalla podemos leerlos. Y dice así, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 24. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo que hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele nuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Bueno, con esto cierra el apóstol Pablo, con esto cierra Dios, y vamos a responder cada una de las preguntas que en breve vamos a leer. Dice así la primera: la palabra todo o toda se ocupa 4 veces en el versículo 18. ¿Cuáles son los 4 todos que pudieron encontrar ahí?
todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿con toda qué? Oración y súplica en el Espíritu, en el Espíritu. La número 3, con toda perseverancia, con toda perseverancia. Y la número 4, y por todos los santos. por todos los santos. Ahí están los 4 todos Ajá. que están en el versículo número 18. Entonces, esa fue la primera pregunta, la número 1A. Y ahora la número 1B, que dice así: ¿qué se aprende de cada todo en relación a resistir a Satanás? Pregunta, ¿en qué página estamos? En la 55. 55, muy bien. Bienvenida, Ivonne, buenos días. Gracias, buenos días. Página 55. Entonces dice aquí, ¿qué se aprende de cada todo en relación a resistir a Satanás? con todo tiempo. Veamos el primero. Ay, se pasó todo. ¿Qué pasó? Ah, ya sé, es que aquí hay un cambio con ¿cómo se llama? Con Keynote. Ok, vamos aquí. Entonces la número 1 dice, en todo tiempo. Ahí, ¿qué se aprende de ese en todo tiempo? ¿Qué podemos decir? Pues que todo el tiempo tenemos que estar orando los unos por, bueno, orando por los santos, por todos. No nada más como antes que yo hacía, que nada más oraba por los de mi iglesia. Ahora yo oro en general. Ok, ¿alguien más? En todo tiempo. ¿Qué podemos aprender de ahí? Siempre, Siempre. siempre, en Sí. cualquier momento. Yo no lo entendía, fíjense que eso que dice que la oración es la llave, o ¿cómo? Que abre. Sí, La llave. es la llave que abre puertas, ¿no? Pero y sabemos todos que la oración es la clave para estar en comunión con Dios. Y todos sabemos eso. Pero ¿qué pasa en nuestras reuniones de oración? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque quizás no hemos podido entender realmente lo que es. Y orando en todo tiempo, en realidad, si nos damos cuenta, todo el tiempo estamos orando. O sea, hablando. Porque hablamos y es orar. Y si hacemos una conexión con el capítulo 1 de Primera de Juan, 1:1, dice, en el principio era ¿qué? El verbo. Y en el griego dice el logos. ¿Sí? ¿Y logos qué es? Lo mismo el griego, no. Logos, verbo, ¿qué es? A ver, hermana, le pido. ¿Dónde lo sabe? El logos es palabra. Sí. Palabra. En el principio era la palabra. Y en realidad ¿a poco no? Bueno, aunque no estamos hablando audiblemente, todo el tiempo estamos hablando en nuestra mente. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, pero entonces ahí la cuestión de en todo tiempo podemos aprender que hacia dónde están dirigidas nuestras palabras. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás Condenado. ay, condenado, mira nada más cómo hablas, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿En qué estás enfocando tus palabras? ¿En qué estás enfocando tu oración? Adiós. ¿De veras? Así. Ese es el ideal, ¿no? Eso es lo que esperamos. Y precisamente todo este estudio ha tenido, nos ha enfocado, nos ha llevado de arriba para abajo, nos ha enseñado que hemos estado hasta abajo, pero luego a veces estamos hasta arriba. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Por la manera ¿En qué pensamos? en que hablamos. Recuerden que es palabra, pensamiento, emoción, acción y resultado. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Número 1, palabra. Número 2, pensamiento. Número 3, emoción. Número 4, acción. Y número 5, resultado. Los resultados que tú tienes ahora, ¿te gustan? Si dices que sí, entonces es que
coinciden con lo que estás. Pero si los resultados que tú tienes hoy en día no te gustan, es por las palabras con las cuales iniciaste. ¿Sí? Entonces, recuerden, oramos todo el tiempo, pero ¿hacia dónde están enfocadas nuestras oraciones? ¿Hacia lo material o hacia lo espiritual? Número 2, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el espíritu. Recuerdan que aquí está la carne y acá está el espíritu. Dice que son dos esferas totalmente diferentes. Dice que el espíritu se opone ¿a qué? A la carne. Y la carne se opone al espíritu. O sea, no se llevan. Pero aquí dice que con toda oración y súplica en el espíritu. Y si tú puedes ver tu Biblia, ahí en el versículo menciona espíritu, está escrito con qué letra E. Ay, ¿con qué letra E? Con la letra E, ¿mayúscula o minúscula? Mayúscula. O sea que aquí es el espíritu de qué? De Dios. Conectado con nuestro espíritu. Uh-huh. Número 3, con toda perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Todo el tiempo. Constante. Constantemente. No rendirse. ¿Sí? Con toda perseverancia. Pero perseverando en el espíritu. Porque de todas maneras estamos orando. Acuérdense, estamos orando. No, pero sucede un altercado en la carretera y de momento te asustas o te enojas y porque se te metió alguien, ¿no? Así sin prender la direccional. Y reaccionaste rápido y no tuviste ningún accidente. Pero ya el que se te metió, como iba así como a 100 por hora, de repente ya está hasta por allá, pero tú vas aquí y vas, pero no, hombre, ahorita si lo alcanzara, ¿no? Y, hijo del, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Eso es lo que yo le digo, Linda, digo, pues mira, dale gracias a Dios que no nos pasó nada, ¿para qué te enojas todo? Sí. Además ahorita con todo lo que está pasando, mejor no iba a decir nada. Sí, bueno, sí. Entonces la idea es perseverar en las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, porque podemos perseverar en las otras, ¿no? Dice que, bueno, hasta aquí algún comentario, pregunta, ¿no? Vamos al número 4 que dice, por todos los santos. Ahí ¿qué podemos aprender? Es lo que decía yo al principio, que nosotros tenemos que orar por todos, no nada más por nuestros hermanos que vemos y que están aquí, sino también por todos los santos, está diciendo por todos nuestros hermanos, todos los que creen en Jesucristo. Por toda la iglesia, ¿verdad? Que son hijos de Dios. Que son hijos de Dios. Y eso está bien. Sin embargo, muchas veces el Espíritu lo que hace es lo siguiente, nos pone en la mente el nombre de personas específicas. Sí. Entonces, porque si decimos una oración, pues Dios cuida, guarda, protege a toda tu iglesia, está bien, pero no está siendo específico. Pero entonces el Espíritu Santo de Dios te va a poner el nombre de alguien específicamente, y ahí es donde tenemos que orar por ese hermano, por esa hermana, o inclusive aunque no sean hermanos en Cristo, aunque sean personas que están sin Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios les redarguya. Fíjense que sí, bueno, adelante. Fíjate que ahí yo me detuve un buen ratito pensando y meditando por todos los santos primero. Oh, la Virgen María, el Santo Niño Dios. Oh, anda. Ese fue el programa anterior. Sí. La programa. Ese fue de verdad, pero así me pasó la verdad y dije, pero ¿qué voy a orar por ellos? Otra, y luego después seguí
amados, pero después pensé, pero nosotros no somos santos. Estoy un poquito ahí confundida. Al último llegué a la conclusión que ahorita tú explicaste. El Espíritu Santo trae a tu mente qué persona y realmente por qué específicamente por esa persona. Exacto. Pero me ha tocado que me despierto a medianoche pensando en algo y digo, qué raro. Y ya aprendí a ponerme a orar porque antes no lo hacía. Ya aprendí a ponerme a orar por esa persona. Pero estoy todavía ahí confundida donde dice por todos los santos. Ok. ¿Realmente quiénes somos santos aquí en la tierra? Buena pregunta. Y precisamente para eso estamos en la escuela bíblica. Se dice que la palabra de Dios nos menciona que santo significa apartado. ¿Sí? Apartado. Entonces, cada vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces estamos siendo apartados, santificados. ¿Sí? Nos aparta. Y entonces el hecho de que nosotros estamos en una iglesia, todos los que forman la iglesia son los santos, son los apartados, ¿sí? Son los apartados. Los que hemos recibido. Bueno, muy bien, muy buena observación. No todos los que... El Espíritu Santo es que nos hace santos, ¿verdad? Pero no como el concepto de santo que porque hace un milagro. Porque no, exactamente. Sí. Y es un concepto totalmente diferente, sí, Rita. Se dice que somos santos, como dice, somos apartados, porque en la palabra dice que ya no le pertenecemos al mundo, vivimos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo, por eso es que somos apartados. Pertenecemos a una esfera diferente. No es que, le decía a mi hermana, no es que seas tu santa o Santa Rita de Casia, para nada, sino que ya Dios nos tiene apartados. Sí, eso es lo que significa en este contexto, Ivonne. Santo es todo aquel miembro del cuerpo de Cristo. Sí, ha sido apartado para formar parte del cuerpo de Cristo. Gracias. Sí, yo todavía tenía pensado, pues, como dice la pastora, los que hacen milagros y que los únicos que conozco son los que me enseñaron. Sí. No, y Saberlo, gracias. Sí, está bien. Entonces, seguimos, dice la 1C, ¿de qué manera nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra vida de oración? Y aquí para esto vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 26, 27 y luego Romanos 8 del 12 al 16. Y ahí está en la pantalla, miren. Dice, Hermano, pero se brincó la C, ¿no? Te pasaste a la... Sí, Sí, pero estamos en la C. es la misma. Nada más que vamos a leer primero los textos Con la ayuda de Romanos. y luego ya de ahí nos vamos a la respuesta. Sí. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en dónde? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Del Espíritu cuál? El de Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, en este caso por los apartados. ¿Por quiénes? Por su cuerpo, por la iglesia, por cada miembro que forma la iglesia. Vayamos al 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Entonces, y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también el Espíritu mismo da testimonio si no lo somos. ¿Sí? Aquí ninguno de nosotros, y el pastor lo ha mencionado en varias ocasiones, dice, yo no puedo decir si usted es o no es.
Solamente el Espíritu de Dios te puede confirmar si lo eres o no lo eres. Entonces, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí viene una pregunta. Entonces, ¿usted tenía una respuesta, hermana, para la 1C? La C, sí. Dice que porque el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo pedir. Porque el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo pedir. Ok, vamos a ver. Nos ayuda para hablar. Hablar con eficacia, pues, en la palabra de Dios, el ministerio. Muy bien, nos ayuda. Entonces, eso es, ¿qué significa orar en el Espíritu? Entonces, ¿Rita? Yo puse que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios, bien. ¿Alguien más? Somos apartados. Que somos apartados. ¿Qué más? Orar en el Espíritu, acuérdense. ¿Qué significa? Puede ser también. No confiar en mis propias palabras, ¿no? No confiar en El mis, Espíritu es en mis propias palabras. el que arregla mis palabras, pues, porque tal vez que no tengo facilidad de expresarme, pero el Espíritu lo lleva a Dios bien clarito. Bien, sí, Rita, y ahorita te doy yo. Puede ser también que tengo una relación. Tengo Es una relación. Nueva, es una Es- relación diferente, es una relación espiritual. Yo con Dios. Con Dios, bien. Sí, bueno. Dejar que el Espíritu Santo te guíe en la oración. Hay veces que yo no sé qué decir o qué hacer y de repente estoy limpiando la casa y empiezo a orar y digo, qué raro, ¿por qué estoy orando por esto? Sí, No creo es que sea mi carne, creo que es el Espíritu Santo guiándome. Y a veces es por mí misma, no por otras personas. bien. Sí, Porque creo que el Espíritu Santo me conecta con Dios Sabe. y sabe lo que necesito. exactamente. Entonces, ahora, miren, aquí hay 7 ideas. Si quieren tomar algunas notas que les pueden servir. Esto es lo que significa, bueno, ya lo que mencionaron, pero aquí hay algunas palabras donde los pueden guiar un poquito más. Dice, número 1, el Espíritu Santo activa nuestra voluntad para orar. Muchas veces nosotros decimos, ay, orar. O inclusive, ya lo hemos visto, yo les he comentado, a veces está mal que lo diga, pero a veces no he querido conectarme a las reuniones de oración. Porque digo, ay, me va a tocar de qué hora a orar y luego no sé ni cómo expresarlo, ¿no? Entonces, número 1, esto es el Espíritu Santo, activa nuestra voluntad para orar. O sea, nos pone el deseo de hacerlo. Y no necesariamente por algo específico al principio, sino el deseo de orar. Luego, número 2, el Espíritu Santo nos anima nuestro cuerpo. ¿Alguna vez te has sentido así como cansado, como que sin ganas? Bueno, el Espíritu Santo inyecta energía, ¿sí? Y aunque estés cansado o cansada, te renueva las fuerzas para que empieces a orar. A veces nosotros hemos sabido que anteriormente se decía que orar era solamente cuando te ponías de rodillas, ¿sí? Y muchos de los servicios que se llevaban a cabo en el pasado, la iglesia o la membresía pasaba al frente y nos poníamos de rodillas para empezar a orar. Y no es que sea malo, pero no es la única manera de orar. Hay personas que tienen problemas con sus rodillas y ya no pueden ponerse de rodillas, o sea, más bien tienen dolores y eso, no necesariamente tiene que ser de rodillas, pero aquí lo que nos está diciendo es que nos anima nuestros cuerpos, nos da la energía para orar, no importa si lo haces de pie, sentada, parada, acostada o de rodillas, o a donde vayas. Siguiente, número 3, el Espíritu Santo nos ayuda en la adaptación de nuestras peticiones. Decíamos, no sabemos cómo pedir. Pero sí es muy importante, si lo podemos hacer de rodillas, que lo hagamos. Bueno, es importante para el que es importante. Pero si el Espíritu Santo vas manejando y te dice que
ores por alguien. O sea, es no limitar a que solamente tenemos que hacerlo de rodillas. Si lo haces de rodillas, esa es una práctica que como que digamos, tu cuerpo está consciente de que ahora lo que vas a hacer es a entablar una comunión personal con Dios. No es cualquier cosa. Y sí está. Lo puedo, como dices, ¿verdad? Voy manejando, estoy en mi trabajo, pero si estoy en mi casa y siento en mi corazón orar y estoy cocinando y siento, pues me puedo arrodillar. Sí, o sea, es mejor. Bueno. Es mucho mejor. Bueno. Es lo que yo he aprendido. Sí. Sí se puede hacer de pie, caminando. Sí, lo que pasa es que no estamos limitados a una sola condición para orar. Eso es, siéntanse en libertad, si quieres inclinar o venir, inclusive si hay alguien que quiera venir aquí ¿cómo se llama? A enfrente a orar. Antes lo hacíamos en la iglesia, antes de que empezaran los servicios, llegábamos y nos poníamos aquí a orar. Y entonces ya al principio nada más veíamos a alguien que estaba aquí, y luego ya pues bueno, ya nos acercábamos quizás por imitación, pero después ya se hizo algo interesante. Perdón, un segundito. Sí, el hermano levantó la mano. Sí, nomás un comentario, hermano Andrés. Nosotros con Isa, Un poquito más fuerte para que se oiga. nosotros Isa y yo, lo hacemos a veces acostados cuando ya vamos a dormir. Hay que hacer una oración, nos agarramos de la mano, nos ponemos a orar. Bien, sí. Sí, le digo, eso es, depende de las circunstancias, ¿verdad? Sí, A veces yo siento que el Espíritu Santo te guía a orar en esa posición, así, rendido, hincado ante mi Dios. Porque a veces me encuentro, por ejemplo, así cocinando y empiezo a orar y siento una necesidad tan grande como que me dicen, ve a tu cuarto, híncate, aclama. Ríndete ante el Señor. Entonces siento que no siento que soy yo, siento que es el Espíritu Santo que me está guiando. Bien, una de las formas de orar de rodillas es como una forma de humillación, pero ante Dios. Sí. Sí, dice, porque inclusive dice que nosotros somos el Homo sapiens. ¿Sí? ¿Se han oído esa palabra? No, tradúcemela. Es que estamos hechos de la tierra, ¿sí? O del humus de la tierra, humus, tierra. Y entonces estamos inclinándonos no a la tierra, sino hacia Dios. Y estamos haciendo en reverencia a Él. ¿Sí? Y bueno, nosotros los cristianos estamos, ahora ya decimos que hay muchas maneras de orar. Pero si se dan cuenta, los musulmanes, ¿sí? De rodillas. Y lo hacen no una vez al día, lo hacen por lo menos 5 veces al día, creo, tengo entendido. Y luego no nada más se inclinan, sino que además, si ponen su tapetito, ¿sí? Y la cabeza inclinan, pero también la dirigen hacia la Meca. No sé dónde estará la Meca aquí, ¿verdad? Para dónde, pero ellos lo hacen así. Vean la reverencia que tienen hacia su Dios. Entonces, si su Dios no es el Dios todopoderoso, ¿cómo tendríamos que orar? Bueno, eso ya es. Sí, pero bueno, son maneras de orar, exacto. Porque depende de la situación que estamos pasando, porque como usted dijo, es una humillación, arrodillarse. Porque Tengo esa, pero quizá una angustia, la mejor manera es arrodillarme porque me humillo, o sea, yo estoy perdida, pero solo la ayuda del Espíritu Santo puede ayudarme. bien. Luego un agradecimiento, quizás solo levanto mi mano y grito gracias y todo. Hay diferentes maneras, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces ahora ya vimos que también el Espíritu Santo nos ayuda a adaptar nuestras peticiones. Otra cosa más es que el Espíritu Santo nos ayuda ¿en dónde? En nuestro acceso a Dios. Rita lo mencionó hace un rato y dice que es como estar en contacto, ¿no? Con Dios, exactamente. El Espíritu Santo, ese es el canal, digamos. Aunque sabemos que en esencia Cristo es el que nos unió, ¿verdad? Recordemos que la palabra religión significa Relación. Relación con Dios, ¿no? no, Religión. religión.
Palabra compuesta de dos. Religar. Religar. O sea, volver a ligar. Esas son las religiones. Pero ninguna religión transforma. Solamente la relación con Dios. Y el único que vino a establecer una relación con Dios es Cristo, a través de la cruz. ¿Sí? Entonces, la unión solamente se logra a través de Cristo. Y esa es y ahora él dice que cuando Jesús se iba a ir, dice, es necesario que yo me vaya y les voy a ¿qué? Mi Padre les va a enviar otro consolador. Entonces Jesús era el consolador. En el pasado, en el antiguo, el consolador era Jehová. Luego viene Jesús y Él es nuestro consolador. Pero después se va y dice, les voy a enviar otro consolador, que ese es el Espíritu Santo. Bueno, más bien lo envió el Padre, ¿verdad? Que aquí está, ese es nuestro acceso a Dios. La siguiente es, el Espíritu Santo nos ayuda en la articulación de nuestras palabras. Decíamos, pero ¿de qué oro? ¿Qué es lo que tengo que decir? O estoy muy limitado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo, es que yo no puedo? Sí. ¿Cómo es que tartamudo? No, tantas cosas que... Bueno, quién sabe si le debe dar... A lo mejor le daba miedo. Pues. Le da más bien, ¿verdad? Miedo hablar adelante de la gente como nos sucede a nosotros, porque por ejemplo a mí me da ¿cómo le diré? Temor o no sé qué, pasar enfrente de tanta gente. Sí. Bueno, esa es parte, ¿verdad? de lo que, bueno, el Espíritu Santo dice cuando Dios le dice a Moisés que no iba a ser él, que iba a ser Dios mismo el que iba a hablar a través de él. ¿Sí? Por cierto, decía, es que se sentía tan poca cosa que dijo, pues mejor mi hermano, ¿no? Ese sí es bueno para hablar. Sí, pero no, dice, aquí es el Espíritu Santo. Dice que nos ayuda a articular las palabras. Hay varios debates con respecto a orar en el Espíritu, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso porque es otro tema y en otra ocasión quizás lo vamos a tocar más adelante. Dice aquí, ¿el Espíritu Santo nos ayuda en qué? En la declaración de nuestra confianza. ¿En quién confías tú? Yo confío en Dios. Sí. ¿En quién estamos confiando? Sí, a veces yo me ¿cómo se dice? Cachado, dice, me he dado cuenta de que a veces yo dudo de mis creencias y creo más en mis dudas. ¿Y de quién es la duda? Sí. No, pues sí, pero ¿no saben de quién es la duda? De Andrés. No, de Satanás es el padre de la mentira, ¿verdad? Y de la duda. Entonces, pero aquí a veces eso es lo que pasa. Fíjense, ¿a poco no? No sé si ustedes, ¿verdad? Yo espero que ustedes, ninguno de ustedes lo haya hecho, pero cuando a veces hay algún hermano que está orando para que Dios le haga un milagro, y cuando Dios le hace el milagro, ¿qué creen que dice? No lo puedo creer. Entonces, ¿de qué estás hablando, no? ¿De verdad creías en Dios? Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en la declaración de nuestra confianza. Y fíjense que aquí sí es declaración, o sea, porque el enemigo normalmente nos ataca, ¿verdad? No, ¿tú crees con ese, aquí le dicen background, ¿no? Con tu historial que tienes, ¿tú crees que Dios te ha perdonado? ¿Tú crees que...? Pero sí creo porque... Pero entonces el Espíritu Santo dice... nos ayuda, dice, no, es que con nuestra declaración. ¿Se acuerdan cuando decimos algo cuando Jesús dijo, cuando fue tentado por Satanás, cuáles eran sus palabras de inicio? Escrito está. Nosotros cuando tengamos que enfrentarnos a esos dardos de fuego del enemigo, necesitamos decir, escrito está. ¿Sí? Y entonces ya le dices qué es lo que está escrito. ¿Sí? Depende del ataque que te haya mandado.
Entonces ahora decimos la número 7 y con esa cerramos esta pregunta o este comentario acerca de qué significa orar en el Espíritu. Dice, hay una amplificación de nuestra victoria cuando oramos en el Espíritu. O sea, cuando estás orando en el Espíritu ya no estás, porque recuerden, acabamos de mencionar que el enemigo te va a estar mandando dardos y dardos y dardos de fuego. ¿Para qué? Para hacerte dudar. Y una vez que te hace dudar, entonces empiezas a debilitarte. Y una vez que estás débil, entonces es fácil presa para el enemigo. Pero aquí dice que cuando estamos orando en el Espíritu, hagan de cuenta que cuando no estamos orando en el Espíritu, hasta nos podemos poner en el rincón así como temerosos. Pero cuando estamos orando en el Espíritu nos podemos enfrentar al enemigo. En este caso, Satanás y sus huestes, ¿verdad? Entonces, pero hay una amplificación de nuestra victoria cuando oramos en el Espíritu, o sea, más allá de lo que vemos. ¿Se acuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? ¿Cuáles fueron sus armas? Nada más una onda y una... Y él venía en el nombre que Goliat venían con jabalina y espada. Y yo vengo en el nombre de Dios. De Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿Y saben cómo fue? Que fue con palabras. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Son las palabras. ¿Recuerdan cómo empezamos el estudio de hoy? ¿Sí? Con una pregunta. ¿Cómo perseverar en la oración? Y el comentario era, ¿alguna vez te has sentido que quieres orar pero no puedes? ¿Alguna vez te has sentido que ya estás orando pero hay distractores? ¿Y alguna vez te has sentido eso? Y entonces, bueno, sí, hermano Albino, lo veo que... Nosotros no es un problema, sino que nos podemos orar a veces en la mesa, mi esposa y yo, y siempre pasa algo, un ruido, algo. Sienten como que... Pienso le digo, el enemigo nos quiere distraer. Siempre pasa algo. Sí, pero precisamente cuando estamos en el Espíritu, entonces como que haz de cuenta, no necesariamente así, pero imaginemos que entramos en una burbuja, ¿no? Y en ese momento entonces ya es como que te aíslas. Sí, no hacemos te aíslas. caso, sabemos lo que está pasando, pero usted no puede con nosotros. Sí. Está, que Dios está con nosotros. Y seguimos en la oración y ya todo está en calma. Bueno, muy bien. Dice uno de, ¿qué necesidad manifiesta Pablo respecto a su ministerio? Y aquí nos da dos versículos, el 19 y el 20, ¿lo leemos? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí, ¿cuál era lo que estaba necesitando Pablo? Palabras. Que oraran por él, Necesidad. que al abrir su boca, que le fuera dada la palabra. ¿Será que Pablo no conocía la palabra? Sí, sí la conocía. Entonces las palabras en su boca. Las palabras en su boca No es la palabra de Dios. no es la palabra de Dios, las palabras en su boca, pero hay algo, en los versículos, miren, Con denuedo, decía con denuedo, y cuando dice con denuedo quiere decir con valor. ahí está la clave, ¿sí? Ahí está la clave. Fíjense, una de las cosas que comentábamos ayer con Rita, me hacía esa pregunta, dice, bueno, no entiendo qué es esto, y le digo, es que necesitas leer el texto anterior, y para que sepamos de qué está hablando, porque dice ahí Pablo, y por mí, ¿y por mí qué? Pero si vas al 18, ¿qué dice? Está hablando de la oración. Entonces él pide que oren por él, pero ¿por qué? Dice a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Lo que necesitaba era ¿qué?
valor, denuedo. Entonces veamos aquí, miren, ahí se ve más. Y yo le decía ahorita que lo que nos dicen los maestros de los teólogos, dice que para poder leer cualquier texto, que observes cuáles palabras se repiten más. Sí, más de una vez, digamos. Y entonces muchas de las veces ahí puedes darte cuenta de qué se trata el texto. Aquí se trataba de que Pablo estaba pidiendo que oraran por él por valor. Porque como decía la hermana, ya la palabra ya la sabía, ¿sí? Tenía conocimiento. Pero entonces, ¿qué es denuedo? Bueno, ya lo dijeron algunos. Denuedo significa valor, energía, decisión, con que se va a ejecutar una acción. Bueno, ahí está, denuedo. En otras palabras, sinónimos de denuedo es ánimo. Ánimo. El ánimo que es, bueno, más bien ánimo también es arrojo, audacia. Dice, ay, esta persona es bien audaz, ¿verdad? En México decimos, esta persona es bien aventada, ¿no? Arrojo, audacia. Algo más, denuedo es brío. ¿Sí? En este caso, cuando se habla de los animales, dice, este caballo tiene mucho brío. O sea, y lo que significa es que tiene mucha energía. Y en este caso, Pablo quería que le diera a Dios mucha energía, o bueno, que en las oraciones que pedía era para que le diera mucha energía en la manera de hablar. ¿Sí? Otra más es que denuedo es decisión. O sea que a veces nosotros vemos a alguien y vemos que está en necesidad, pero no le hablamos del Señor. Porque, pero qué tal si no, pero qué tal si sí, pero qué tal si se enoja, pero qué tal si... Y entonces es el enemigo que está metiéndonos en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero lo que nos manda Cristo es que hablemos. Que hablemos. Pero entonces precisamente, si ya sabemos, lo que estaba pidiendo Pablo es que le diera denuedo, el valor para hacerlo, de la decisión para hacerlo, la determinación para hacerlo. Otro sinónimo es resolución, ¿sí? Y la última es valentía, valor, que en realidad ya la mayoría conocía esa, ¿verdad? Y a veces ni siquiera, muchos de los creyentes ni siquiera entendemos qué es denuedo. Pero entonces dice aquí, si estamos leyendo el versículo, dice, o parte del texto dice, dar a conocer con, y ahí le podemos poner, con ánimo, con arrojo, con audacia, con brío, con decisión, con resolución, con valentía, con valor, el ministerio del Evangelio, el misterio del Evangelio, el misterio del Evangelio. Eso era un misterio, y entonces lo que ahora nosotros, la iglesia, estamos para revelárselos a los que no lo conocen. Número 1, dice, ¿qué podemos aprender de la existencia de Pablo? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Pablo en cuanto a compartir el Evangelio con nuestros amigos y vecinos? ¿Qué necesitamos? Tener valor. Ahí está. Su valentía. Necesitamos Tener valor. ¿verdad? Porque él tenía esa valentía, esa manera de hablar, que lo hablaba con firmeza. Con seguridad, con confianza. Para que la gente no diga, no, pues ni ella sabe lo que está diciendo. Sí. Perseverancia. Ok. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Número 2. Dice, ¿cuáles son algunos mensajes que hoy en día se presentan como el Evangelio, pero que en realidad no lo son, porque no presentan la muerte del Señor por el pecado, ni su resurrección, ni la necesidad de recibirlo como Señor y Salvador? ¿Cuántos recuerdan cómo empezaba su mensaje el apóstol, no el apóstol, Juan el Bautista? Le da risa al hermano Albino. ¿Eso porque se acordó de las víboras o qué? Raza de víboras, ¿no? No empezaba con raza de víboras, decía, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se Porque el reino sea.
de Dios se ha acercado. Fíjense que, y luego Jesús, ¿cuál era el mensaje con el cual, con qué empezaba el mensaje de Jesús? Que el reino estaba cerca. Bienvenido, hermano Carlos, Dios te bendiga. También decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Está aquí. Muy bien, entonces, lamentablemente, estos mensajes evangelísticos que estamos viendo hoy en día, ¿qué dice? Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios te quiere ayudar. Dios te ama. Aquí, entonces, ¿quién es el más importante en estos mensajes evangelísticos de hoy? Pues porque presentan a Dios, pero presentan que cuando vengan a Dios no van a tener ningún problema, hasta que la economía sea que van a tener mucho dinero, y hablan mucho de cosas que en realidad no son verdad. Y Porque entonces, nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros no es fácil ser cristiano con eso de Cristo, ¿verdad? Pero uno sabe que tiene la corona allá arriba, por cual fui salva, porque se imagina estar en el infierno toda una eternidad. Prefiero estar con Dios. no, mejor ni me lo imagino. Pero aquí dice, ¿quién es el centro de estos mensajes evangelísticos? El Señor. Rita dice que ella es el centro. ¿Y en los mensajes de Jesús? El mensaje es para mí. El mensaje es para ti. Sí, todo lo que nos está hablando Dios. ¿A quién le habla? A mí. Bueno, a los que escuchamos. Sí, nada más que, fíjense cómo dice, ¿cuáles son algunos mensajes que hoy en día se presentan como el Evangelio, pero que en realidad no lo son, porque no presentan la muerte y resurrección de Jesús, ni la necesidad de recibirlo, pero tampoco presentan el arrepentimiento? Ese es un pequeño error, un pequeño detalle. Fíjense que, se está yendo el tiempo. Quería decir más, pero Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando éramos católicos, que nada más íbamos a la iglesia y nos sentábamos a oír lo que decía el cura, y salíamos así como entrábamos y salíamos igual. sí, exacto. Ahora miren, un pequeño detalle. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En una misión que enviaron de aquí de Estados Unidos hacia la Luna, o hacia Marte me parece, resulta de que hicieron todo y lanzaron ese vehículo espacial, y ya llegando allá a Marte, dice que ya iban a descender y de repente algo falló y se estrelló, y toda la misión, todo lo que se había hecho, y solamente, ¿saben por qué? Por un pequeño detalle. La NASA quiso ahorrar dinero para que no saliera tan caro, y les faltó comprar una piececita que costaba muy poquito comparado con todo lo que se perdió. ¿Sí? Una pequeña pieza hizo perder millones de dólares y muchísimo tiempo, ¿sí? Por un pequeño detalle. ¿Saben qué es ese pequeño detalle? La falta de decirle a la gente que se arrepienta hace que se vayan al infierno, y nosotros somos los culpables. Necesitamos tomar conciencia de esto. Entonces, ¿a qué se le atribuye nuestra renuncia para presentar la obra de Cristo? ¿A Satanás? No, nosotros mismos. ¿Al desánimo? ¿A la cobardía? ¿Y a la indecisión? Sí. Entonces, las tres y muchas más, ¿verdad? Pero bueno, dice, ¿qué aspectos del carácter de Pablo se manifiestan en esta sección? Y aquí vamos a ser más breves. Los versículos 21 al 24 nos dan la respuesta, lo mismo que ya los estuvimos leyendo. Y dice aquí,
¿cómo podrías poner en práctica esas cualidades en tu hogar? Sí, porque recuerden que todo se resume a que empecemos en el hogar. Todas estas lecciones nos han sido para la iglesia, pero en la iglesia nos han dicho, más bien, pero Pablo nos dijo que tenemos que ver cómo está nuestro hogar, pero aparte de que todo, cómo está nuestro hogar, cómo está nuestra relación matrimonial o con nuestros hijos, como familiar, el principal problema es nuestra falta de comunión con Dios. ¿Somos religiosos? Por eso es que venimos cada 8 días. ¿Somos religiosos? Por eso es que ofrendamos, diezmamos. ¿O lo hacemos por amor a Dios? ¿O lo hacemos por costumbre? ¿Por tradición? ¿Por qué? ¿Ah? Bueno, al final hemos llegado a la medida de la plenitud de Cristo. Hasta que, ¿cuántos lleguemos a la estatura del varón perfecto? Hasta que todos. La idea es que todos. Si tú quieres ser parte de este equipo, bueno, bienvenido. ¿Cuál fue tu experiencia con la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso? Esto no lo vamos a poder contestar aquí, pero llévate esta pregunta. ¿Cuál fue tu experiencia con la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso en tu vida personal? ¿De algo te ha servido? Y estaría bien que tuviéramos una evaluación posterior, ¿verdad? de esto. E inclusive que pudieran compartir los que han estado en el estudio desde el principio hasta el final, si les ha servido. Si les ha servido, entonces pueden compartirlo con los que no han asistido y quizás se animen a tomar este estudio en alguna ocasión. Y por último, dice aquí que nosotros ¿de qué estuvimos hablando hoy? ¿De perseverar en qué? En la oración. Nosotros cada martes tenemos una reunión de oración. ¿Qué es lo que hacemos? Número 1, oramos, alabamos, glorificamos a Dios. Eso es lo primero que hacemos. ¿Qué otra cosa hacemos? Leemos la palabra de Dios. Meditamos en la palabra de Dios. Reflexionamos en la palabra de Dios. Y número 3, oramos. Intercedemos por las necesidades. Si este estudio realmente va a ser conciencia, o sea, si el Espíritu Santo de Dios hace conciencia a tu espíritu, es muy probable que que tengas el deseo de quererte unir a esta reunión de oración cada martes. Amén. Esa es nuestra oración. Y como todo llega a su final, decían en unas caricaturas en México, que son de acá, decían, lástima que terminó el festival de hoy. Hemos llegado al final, con la ayuda de Dios, le agradecemos. Y solamente tengo un anuncio final. Dice aquí que a las 11:30, nuestro pastor Mario tiene el tema, el llamado de Dios a la iglesia de hoy, pero específicamente ¿en qué? No sé si es pregunta o si es afirmación, pero lo podemos hacer de las dos formas, ¿verdad? ¿Por qué has perdido tus fuerzas? Apocalipsis 3:14 al 22. Y como le pedí a Pastor Mario que si podía hacernos favor de cerrar este ciclo de estudios, y bueno, los dejo con Pastor Mario Calderón. Adelante, hermanos. A ver si. Damos gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Quiero decirles que me toca mucho este asunto de los temas doctrinales, porque uno de los metas de nosotros es enseñar mucha Biblia, estudiar la Biblia, es lo que más nos corresponde. Si quieren, para seguir el hilo, el martes participar en la oración, avísenme. Si están en Facebook de una vez, es fácil, solo los agrego a la lista y la llamada les llega cada martes a la hora que comienza la oración. Si ustedes están ocupados y no pueden, nomás no contesten, no hay ningún problema. Ahí aparece que está ocupado y ya. Pero si ustedes están disponibles, nomás únanse con nosotros y oramos. Oramos, pero sí tienen que avisarme para agregarlos a la lista, ¿verdad? No llega automático. Eso de compartir el Evangelio,
cómo es que la gente hoy piensa que está compartiendo el Evangelio, pero no es cierto. Estuve buscando ahorita, de último momento, un post que vi en Facebook, pero me pasa eso, no es fácil encontrarlo porque llegan miles de posts cada rato, cada segundo. Entonces, pero decía, el post decía que este día, domingo, Dios abría las puertas de los cielos y que iba a derramar una lluvia de bendiciones sobre mi vida si yo solo contestaba amén. Qué Más fácil. de 1500 comentarios. Comencé a ver para abajo que la gente respondía amén, amén, lo acepto, gloria a Dios, lo acepto, lo acepto, lo acepto, lo acepto. Totalmente erróneo. No quisiera verlos a ninguno de ustedes respondiendo que sí a eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado la palabra y sabemos lo que la palabra dice. Sin embargo, buscando ese, encontré este. Este post dice, ¿qué quiere Dios de nosotros? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9, Jesús es la verdad. Al salirme de la foto, aquí pueden ver cuántos comentarios tienen. 1. Un comentario. Esta es la verdad, nadie la quiere. Aquello que es mentira, todo el mundo, es fácil de decir amén. Ya agarré mis bendiciones todo este día. Una gran mentira. No es cierto. Entonces, los estudios estos nos ayudan por eso. Un testimonio más antes de orar para cerrar la carta de los Efesios. Me llenan el corazón, porque ya se los he dicho antes en los mensajes. Sí, se siente bonito que de vez en cuando a uno le digan, bonito mensaje, pastor. Pero no me la creo. Al ratito ya se les olvidó lo que yo prediqué. Pero se siente muy bonito cuando alguien le dice, he puesto en práctica eso y funciona, que usted predicó tal día. Porque al llevarlo a la práctica se ve la transformación. Y me acuerdo, no hace muchos viernes atrás, 3 viernes atrás creo, allá arriba en el estudio de los varones de los viernes, en la conexión varonil que tenemos, alguien dijo, hay cosas que yo las he cambiado hasta hoy que estoy estudiando la carta de los Efesios. ¿Saben? Eso me trajo para este estudio, domingos a las 10 de la mañana. Y si no hay ningún cambio en los estudios, estamos en una religión. Tratemos de entrarle. Y si usted se escapó datos de Efesios, Efesios ahí está, de la Biblia no lo hemos quitado. Vamos a dejar de hablar de él ahorita. Pero ahí está, vaya a su casa y estúdialo, métase, profundícese en la carta. Es muy buena. Y termina Efesios y le aseguro que va a agarrar el hábito y va a querer otro libro. Y esa es la idea, que en la Biblia nosotros nos empapemos. Y de esa manera vamos a fortalecernos y la palabra famosa de hoy va a ser viva en nuestra vida, denuedo. Vamos a tener denuedo para enfrentar cualquier crisis en la vida y romper cualquier tipo de cadena. Pero esa es en la Biblia donde está la verdad. Bueno, amén. Voy a predicar más al rato, ¿verdad? Sí. Nos ponemos de pie entonces y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, yo quiero darte muchas gracias por mi hermano Andrés. Qué bendición tenerle con nosotros en este lugar. Y qué bello es saber cómo tú lo usas. Ese don espiritual de la enseñanza que le has dado. Esa paciencia para sentarse y estudiar despacio la lección. Y buscar refuerzos por todos lados y entender las cosas que se hacen un poco difíciles para tener claridad cuando Él viene a pararse aquí al frente. Qué bueno es Dios saber que tú estás con Él, fortaleciéndole, dirigiéndole, y que su cuerpo, que es presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como lo dice Romanos 12:1, no es en vano, porque lo que Él hace sirve solo primero para Él, luego sirve también para nosotros, para todos los que lo escuchamos, ya sea aquí presentes o a la distancia.
Dios, gracias por tu santa palabra, la Biblia, porque en ella encontramos el alimento que necesitamos para vivir diariamente y crecer y desarrollarnos normalmente en nuestro campo espiritual. Gracias por dirigirnos a toda verdad y ayudarnos a mantenernos en esa verdad siempre. Oramos por estos 2 domingos en donde no vamos a tener el estudio tradicional normal porque tenemos eventos especiales. Pero oramos, Señor, para que en el próximo ciclo de estudios que estamos por comenzar, Iglesia 101, todos podamos mostrar ese interés por aprender y conocer más de ti. Y por qué no decirlo, caminar una base más en la carrera cristiana. Gracias, Dios, por todo. Bendícenos y ayúdanos a seguir ese camino que nos has trazado con bien. Bendice y dirige nuestro tiempo de compañerismo, tiempo del café, y ayúdanos para continuar honrando y glorificando tu nombre a las 11:30. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. Gracias, pastor.